amados hermanos, gracias por estar con nosotros en este programa. Hoy iniciamos nuestro primer programa en este canal que Dios ha permitido abrir a cada uno de nosotros a través de la Iglesia Catedral de Vida aquí en Génova, Italia. Pero no es de menos darle gracias al Dios del cielo por permitirnos tener con nosotros a dos pastores que Dios los ha levantado con el solo propósito de realizar un gran trabajo aquí en Génova, Italia. Y estamos hablando de estos dos pastores esforzados que han venido haciendo un trabajo en este país, aún saliendo de su país. Bienvenido, pastor, bienvenido a este programa y gracias por esta gran invitación que le hemos hecho y han podido aceptar o venir a esta invitación. Pastor, Dios sé que va a bendecir a tantas personas a través de ustedes y a través de este programa y de hablar de cómo ha sido el inicio de ustedes acá en este país, viniendo de un lugar tan lejos para iniciar un ministerio en este país. ¿Cómo ha sido el inicio? ¿Cómo ha pasado acá en este país de Italia? Mayormente quiero que se presenten antes de comenzar con esta primera pregunta. Amén. Bueno, Dios les bendiga a todos. Para nosotros, mi esposa y yo, para nosotros es un privilegio poder estar en esta entrevista y así poder responder con exactitud sobre el llamado llamado pastoral, ¿verdad? En este país. Para nosotros, o sea, fue algo como inesperado, ¿no? Realmente cuando se habla de llamado, tenemos que comprender una cosa que debe ser bíblico, ¿no? Porque durante el tiempo que llegué a Italia, yo nunca pensé, o sea, nunca tuve en mi mente ser un pastor de la iglesia. O sea, para mí era venir a trabajar y, bueno, asistir a la iglesia. Pero nunca estuvo en mi corazón, en mi mente o en mis planes, porque mis planes eran de viajar, conocer. O sea, un sueño mío de siempre ha sido viajar a Inglaterra, conocer Inglaterra, pero los planes de Dios eran otros, ¿no? Pero ¿cómo y cuándo comienza entonces este ministerio acá en Italia juntamente a su esposa? ¿Cómo inicia esto? Ok, nosotros nos conocimos en el año 2002, por allí más o menos. Y en el 2007 contraímos matrimonio. En ese tiempo nos congregamos en la iglesia Luz del Mundo de la pastora Carola. Allí tuvimos nosotros algún tiempo, algunos años, como 7, 8 años. Y bueno, yo allí conocí a mi esposa. Fue una cosa sorprendente. Yo era líder de grupo alabanza y pues sucedió algo que la pastora puso en disciplina a algunos hermanos de la alabanza y yo comencé a orar: Señor, manda personas, manda coristas para este ministerio, ¿no? Y de repente yo escuché la voz mientras un día estaba orando, Elsa, así fuerte la voz. Wow. Y entonces yo pensé que ella era parte del grupo. Entonces yo le comento esto a la pastora y le digo: pastora, usted puede hablar con la hermana Elsa, porque yo escuché la voz que Elsa iba a ser parte del grupo. Bueno, entonces de verdad fue rápida la cosa. Ella comenzó a ser parte del grupo del coro, de la alabanza, y allí nos conocimos. Y en el 2007 nos casamos, para la gloria de Dios. Pastor, ¿qué le motiva a ustedes, qué le motivó a ustedes a aceptar este reto como pastor en un país, lejos de su país, en un país como este, en un país frío como este, pero que sobre todo, lejos de su país, están acá haciendo este trabajo? ¿Qué le motivó? Ahora, la primera pregunta me quedó un poco inconclusa, ¿no? Después respondo aunque esta, ¿no? Nosotros cuando iniciamos, o sea, yo comencé a sentir el llamado a este ministerio pastoral, que no lo sabía, fue más o menos como el 2005, ¿verdad? Yo comencé a sentir como una llama dentro de mi corazón, algo pequeño, ¿no? Que Dios me entregaba una visión. Pero eso era una cosa que iba desarrollando, creciendo. Yo era soltero y yo decía: pero ¿qué es esto, no? Y siempre trataba de no pensar en aquello, porque era que a medida que pasaba el tiempo me acostaba, me despertaba, me levantaba en la mañana, al mediodía era como una cosa
que atormentaba mi mente, ¿no? Que me decía el Señor, tienes que hacer esto, te entrego esta ciudad, tienes que trabajar de este modo. Y entonces yo demoré para aceptar este reto. Entonces nosotros después fuimos por la iglesia donde nosotros nos congregamos. Después de al año más o menos estar casados, nos enviaron a pastorear una obra en otra ciudad y nosotros aceptamos. Pero en mí, yo esta visión, o sea, este llamado, yo no se lo contaba a nadie, ni a mi esposa, porque la gente piensa muchas veces que uno está fuera de sí, ¿no? Que estás pensando cosas que no son reales, cosas que... Entonces yo no le decía a nadie, nunca le decía a nadie, hasta cuando ya nosotros fuimos pastor de esta iglesia, fue que comenzó a aumentar esta presión que yo sentía, ¿no? Era una cosa como que ya me atormentaba en las noches, no podía ni dormir, me despertaba, me levantaba a orar de madrugada y otra vez, y Señor, ¿qué es esto, no? Y luego cuando nosotros salimos de la iglesia, nosotros decidimos entregar la obra ya, porque yo ya había hablado con algunos pastores, me han dicho, esta es una visión, Dios te está llamando a salir de esto y tomar un reto, ¿no? Y entonces fue con el Señor, nosotros tomamos la decisión, hablamos con la pastora y salimos de esta misión para tomar el reto de este llamado que Dios nos estaba haciendo. O sea que Dios le hizo el llamado a usted estando en su país o estando ya aquí. Estando aquí en Italia. Aquí en Italia. Aquí en Italia. Pero que es un reto fuerte porque usted venir de allá de su país a trabajar acá, para mí eso es un ambiente diverso, es un ambiente diferente. ¿Cómo lo ha pasado usted acá en este país con ese llamado que Dios le ha hecho? Yo como persona soy una persona muy responsable y me gusta la puntualidad. Y cuando yo estaba trabajando, me salían buenos trabajos de ganar mucho dinero, aunque los fines de semana, pero yo había determinado no trabajar sábado ni domingo. Así que yo rechazaba porque yo tenía un compromiso en la iglesia donde nos congregábamos. Yo era líder de la alabanza y yo estaba siempre allí, nunca falté, siempre, en todos los 7 años era un líder allí, estaba propio puntual, ¿no? Entonces, o sea, usted trabajaba en lo secular y también trabajaba en lo espiritual. Sí. Pero pastor, una de las cosas que a mí me sorprende es este nombre, Catedral de Vida. Eso como que me impacta ese nombre. ¿De dónde viene ese nombre? ¿Por qué Catedral de Vida? Ok, el nombre Catedral de Vida viene después. Nosotros cuando ya aceptamos, te cuento algo rapidito, cuando esto sucede, nosotros entregamos la iglesia que le estaba diciendo, hermano. Sí. Después ya yo dije, nosotros nos quedamos un mes en la casa, no vamos a buscar a nadie porque nosotros nunca quisimos sacar un hermano de una iglesia o de otra iglesia, jamás. Nosotros nos quedamos un mes orando en nuestra casa, ¿no? Y luego cuando estábamos allí, un hermano nos llamó y nos dijo, después del mes, nosotros decidimos inaugurar la iglesia, lo hicimos en una casa, la iglesia que habíamos iniciado, ¿no? Y entonces nosotros ya teníamos un mes más trabajando, haciendo 2 células en la casa mía y en la casa de este hermano nuevo, ¿no? Y entonces luego hay una hermana que me llamó, me dice, pastor, dice, yo tengo 2 años que no los veo, que los invito a mi casa. Y así nosotros fuimos a su casa y allí ella nos dijo, yo tengo local para ustedes. Wow. Entonces yo fui a conocer ese local y no era el lugar que yo quería, ¿no? Pero sentía que era de parte de Dios y bueno, lo cogimos. Cuando iniciamos la obra, comienza algo tremendo, ¿no? Para llegar a la pregunta que me hiciste, ¿no? Cuando salimos de Rapallo, de esta ciudad donde nosotros estábamos, comenzó un trato diferente, pero ya no tenía esa opresión, ya tenía paz en mi corazón. Pero en cambio el trato era diverso. El Señor me daba, por ejemplo, citas bíblicas que hasta ahora no me olvido. Yo me levanté a orar una vez de madrugada, a las 2 de la mañana, y de repente yo estaba orando, clamando a Dios, y yo sentía que venía una tempestad, o sea, una tempestad de lejos, trueno, lluvia fuerte que venía, se acercaba al edificio donde nosotros vivíamos, y de repente esa tempestad se transforma en palabra, en voz, una voz fuerte, tremante que decía Jeremías 1, 10 y 18 y 19.
Y entonces cuando yo estaba orando, me dio como temor de escuchar esa voz, pero esa voz entró en mi cuerpo. Gloria a Dios. No se entra en mi cuerpo. Y entonces cuando yo en ese momento yo seguí orando y después yo leo, voy a buscar, leo la Biblia y ese versículo dice, porque yo te levanto como príncipe, Jeremías 1:10, de este pueblo, para arrancar, para derribar y para destruir. Y para edificar y para plantar. Ya era hablándose de Génova, de Italia. De Génova, sí, de Génova. Ya Dios le está entregando a usted, o sea, desde ya Dios le estaba entregando las almas y las vidas, porque aquí ya estamos viendo el crecimiento que ha tenido, que eso vamos a verlo un poquito más adelante. Y luego me dice en el 18, porque yo te levanto como un muro de bronce, como puerta de hierro, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librar. Aleluya. Y cuando yo leo esa palabra, ¿no? Era como que yo temblaba en esa hora, mi esposa estaba durmiendo, yo estaba solo orando, y después abro la ventana para ver si llovía, no llovía nada. Y así comenzó una serie de manifestaciones en mi vida, o sea, bueno, nosotros ya, para responder la pregunta, ¿no? Nosotros iniciamos la iglesia, comenzamos a los 6 meses, cambiamos un local más grande, y cuando ya estábamos en ese local más grande, ya teníamos como 2 o 3 años, pero la iglesia no tenía nombre. No tenía nombre. Entonces yo estaba predicando sobre Ezequiel capítulo 47, sobre Juan 7:37, versículo lema de la iglesia, ¿no? En el gran último y de la fiesta Jesús se puso en pie y dijo, el que tiene sed venga a mí y beba. Y cuando yo estaba predicando esta palabra, que el tema era los ríos de Dios, entonces yo veo una visión, era un río que descendía del cielo, descendía así, ¿no? Al fondo descendía ese río, y ese río venía y bañaba a los hermanos del que estaban en el culto, y pasaba por el altar, me llenaba a mí, yo me veía en esa agua, que era agua cristalina, y luego cuando pasa por mí, en la mente me viene Ezequiel 47, la agua salutífera, y en eso yo veo la ciudad de Génova que estaba inundada en esta agua. Y fue una cosa así, rápido que pasó. Y pasó algún tiempo que yo no conté esa visión a nadie, me quedé pensando, ¿qué será? Y luego yo le conté a mi esposa, luego conté a algunos hermanos líderes, le conté sobre esa visión. Entonces, allí nace el nombre Catedral de Vida. Catedral de Vida, wow. Exactamente, porque allí el Señor me dio el nombre. Esta iglesia va a ser llamada, ¿no?, para sanar, para libertar a muchas almas, muchas vidas que están oprimidas por el diablo. Porque realmente, pastor, a mí me impactó este nombre. Inmediatamente yo entré aquí, que conocí Catedral de Vida. Eso me impactó. Bueno, pero común que nosotros pues creemos en el Dios del cielo cuando le da una visión a un hombre como usted y que la ejecuta, porque lo que he visto es que usted no es un hombre de que Dios le da las cosas y se queda con las manos amarradas, sino que las ejecuta. Pastora Elsa, hay una pregunta que quiero hacerle a usted, porque yo sé que también usted es parte de este matrimonio que Dios ha levantado porque donde hay un hombre fuerte de Dios, bueno de Dios, grande también, porque detrás hay una gran mujer. Aleluya. Sí, y ¿cuál es el trabajo dentro del ministerio que usted realiza para darle apoyo a lo que es el ministerio pastoral de esta iglesia? Bueno, ante todo, Dios les bendiga. Sí, el llamado que el Señor ha hecho en mí es poner algo muy fuerte como intercesora. Es algo en la cual Dios sembró en mi corazón y puso algo muy fuerte, ser una intercesora, y me dio incluso un texto bíblico que está en Mateo 16:19, donde me da las llaves del reino de los cielos para atar y desatar todo lo que será atado aquí en la tierra, será atado en los cielos, ¿no? Y todo lo que será desatado aquí también será desatado en los cielos. Entonces se inició prácticamente en esta área de desarrollar de la intercesión, ¿no? Pero con el tiempo Dios puso en mi corazón esto de lo que se relaciona a tratar en el área de las mujeres, en el ministerio de las mujeres, en la cual Dios puso en mi corazón tratando bajo el tema de las raíces, desechando las malas raíces, ¿no? El Señor trató en mí poniendo este texto bíblico que está en Salmos 1:3, y así también habla Jeremías 17, el 7 y el 8, que habla de lo que es plantar. Cuando Dios comenzó a tratar en esa parte,
me hizo ver que en mí había muchas raíces que no eran buenas, en la cual tenían que ser desarraigadas para poder ayudar a las mujeres, ¿no? Y viendo la necesidad que hay en lo que es tanto el hombre como la mujer, pero aquí yo me centro más en el área de la mujer, porque hay muchas mujeres que tienen tanto dolor, tanta tristeza en sus corazones, y eso no las deja a poder disfrutar las bendiciones del Señor, a poder, cuando Dios nos da unas bendiciones, trabajar con libertad, ¿no? Entonces es el llamado que Dios puso en mi corazón, la necesidad que hay en la mujer, y así sucesivamente, uniéndolo al nombre que Dios puso como Catedral de Vida, es poder sanar, restaurar, que haya mujeres sanas, familias sanas, hijos sanos, para que la iglesia sea sana, ¿no? Entonces, no falta mucho perfeccionar en esta área, pero el propósito que Dios ha puesto en nosotros es poder ayudar a las almas. Ese es el amor y la pasión. Pastores, yo entiendo que no solamente ustedes están trabajando acá en Génova, sino que también han extendido esta misión después de Dios dársela acá en este país. Ha permitido Dios que ustedes vayan a otros países. ¿A cuáles otros países han ido dándole su apoyo desde acá? Bueno, nosotros recién tenemos un año como iglesia Capo, porque eso también es una de las cosas que al inicio yo no comprendía, ¿no? Por ejemplo, te digo una cosa que parece no real, ¿no? Cuando nosotros iniciamos el ministerio, Dios me habló fuerte. Yo quiero una iglesia diferente. Así, yo escuché la voz audible. Yo quiero una iglesia diferente. Y yo decía, ¿cómo será esa iglesia diferente? Pero el Señor mismo después me habló con el tiempo lo vas a entender. Otra vez yo escuché en lengua italiana, voi sarete una chiesa capo, una iglesia cabeza. Y eso yo lo escuché, o sea, por varias veces esa voz, así voy. Y después yo, aunque en sueño y visión, veía el nombre escrito iglesia capo, iglesia cabeza. Entonces nosotros tenemos ya un año que salimos de la misión donde estábamos, o sea, Dios lo permitió así, ¿no? Y doy gracias por lo que pasó, porque fue un proceso muy duro, pero agradezco de verdad a Dios por esto, porque nosotros ahora comenzamos ya con lo que Dios quería para este ministerio con nosotros, ¿no? Y hemos trabajado de verdad full, nos hemos propio dedicado a trabajar en la obra del Señor con toda nuestra fuerza, con pasión, como decía mi esposa, ¿no? Pero por amor a las almas. ¿A cuáles países ahora mismo están apoyando esta iglesia como iglesia? Sí, entonces nosotros estamos apoyando un contributo piccolo en África, en Costa de Marfil. Gloria a Dios. Estamos haciendo la obra misionera ya, trabajando con la pastora Sonia Eslava. Y en Ecuador estamos ya desde el mes de septiembre, tenemos ya como 80 personas, incluido con niños. Tenemos 2 iglesias, una en una ciudad que se llama Quevedo y otra en la ciudad de Guayaquil. Y tenemos una célula de niños en el Empalme. Estamos trabajando duro y estamos enviando, estamos portando económicamente, y no solo económicamente, sino también orando por esta misión que se está extendiendo. Ahora, nosotros tenemos propuestas, pero no queremos todavía correr. En Europa tenemos muchas propuestas de personas que nos han pedido cobertura, pero no queremos todavía correr. Estamos orando y esperando en Dios. Es muy interesante. Así es. Pastor, yo sé que esta iglesia que Dios le ha dado a ustedes ha sido una iglesia que ha tenido un crecimiento fenomenal. Amén. ¿Cuáles son los servicios, aparte de los cultos, otro tipo de servicios que usted pueda mencionar, que la gente que está viendo este programa Catedral de Vida, de la Iglesia Catedral de Vida, pueda saber que esta iglesia, ustedes como misión, ahora mismo pastoral, están realizando o dan en esta iglesia? Amén. Nosotros trabajamos mucho en el área espiritual, pero también en el área social. Por ejemplo, tenemos, gracias a Dios, logramos tener el Banco Alimentare, que es un fondo europeo para ayudar a las familias que menos tienen, ¿no? Entonces, con este Banco Alimentare nosotros hemos podido ayudar a tantas familias aquí, y pedimos a la gente que nos escucha, si alguien tiene sed, que no está trabajando, puede acercarse a nosotros y poder recibir este Banco Alimentare que se da una vez al mes.
Esto es una de las cosas que hacemos. También realizamos evangelismo, realizamos en el ámbito espiritual, realizamos encuentros para jóvenes. Tenemos un curso llamado Curso Senda, que ayudamos mucho a los jóvenes adolescentes. También los ayunos para ayudar a las mujeres. En el ámbito espiritual tenemos los campamentos familiares, que son de mucha bendición, la semana estiva para niños. Y bueno, tenemos muchas actividades en el ámbito espiritual. Es una cosa que nos preocupamos mucho. Pero en el ámbito aunque social, nosotros tenemos muchos proyectos como una fundación, ya que somos una iglesia APS, tenemos la posibilidad, o sea, estamos orando mucho para, porque nos gusta ayudar en el área social, no en este tiempo a jóvenes, a niños, familias, mujeres que viven en un estado precario. En esta nación queremos ayudar. Entonces, la iglesia tiene esta visión de dar ayuda social a las personas. Estamos trabajando, aunque estamos colegándonos aunque con el consulado ecuatoriano y aunque con otros consulados, unas partes del proyecto que tenemos, que Dios nos abra puertas para así poder trabajar juntos y hacer la obra social. Amén. Pastor, sabe que usted como consejero y la experiencia y como no se sabe, la persona no sabe porque sea joven o porque sea mayor, sino por la experiencia que tiene o que le da el camino, le da la vida. Hoy en día hay muchas personas que tienen el llamado pastoral, pero que no saben exactamente cómo hacerlo. ¿Qué consejo o qué palabra le daría usted a estas personas que hoy en día tienen el llamado, pero que no saben cómo hacerlo? Ok, ¿cómo responder? Sí, allora, cuando se habla de llamado, una de las cosas que tenemos que saber es que todo lo que Dios nos muestre o que nos haga sentir tiene que ser bíblico. O sea, te digo algo, yo, hablando de mi persona, desde cuando comencé la adolescencia, no recuerdo, 12, 13 años, yo como que desperté, ¿no? Como que comencé a sentirme como un pescado fuera del agua. En mí había muchas preguntas, pero ¿por qué vivo? ¿Por qué la gente se muere? Nadie podía responderme. O sea, me sentía así con algo como que yo tenía, poco a poco me iba creciendo, ¿no? Fui comprendiendo como que yo había nacido para hacer algo en la vida, o sea, como que una misión yo tenía que cumplir, ¿no? Entonces, toda persona que siente algo especial o que siente algo diferente, ¿no? En su vida y siente que es Dios que te está llamando a trabajar, entonces tú observa, examina que eso sea bíblico, ¿no? Y luego seguir, o sea, con la luz de la palabra del Señor, el camino. No lejos de Dios, tienes que estar cerca de Dios. Entonces, en el momento justo, Dios pondrá personas, Dios te hablará a través de la misma palabra del Señor que te ayudarán a entender si es un llamado a un ministerio pastoral o simplemente un llamado, porque, por ejemplo, conocemos muchas personas que en el mundo social que tienen llamados a servir a la sociedad, ¿no? Y eso es bueno. Entonces tenemos que saber discernir con el Espíritu de Dios qué es, si es un llamado para un ministerio pastoral o un llamado para servir aunque dentro de una iglesia. Una iglesia, ciertamente. Pastor, esta entrevista ha sido, y creo que va a ser de muchas bendiciones a tantas personas que nos ven, pero por eso en este momento yo quiero, pastores, que ustedes le dejen, antes de terminar esta entrevista, que le dejen un mensaje a nuestros seguidores de las redes sociales, de la iglesia que tenemos ahora acá en Italia, que le dejen un mensaje para que estas personas sean motivadas a seguir a Cristo. Amén. Allora, el mensaje más importante que yo puedo dar a nuestros seguidores está en Romanos 13, versículo 2, que dice: la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas. Amado amigo y hermano que me escucha, los tiempos son difíciles. Estamos viviendo un tiempo de guerra, tiempo de dificultad, tiempo de inmoralidad, tiempo de perdición en este tiempo. El Señor nos llama, o sea, a todos, ¿no? A entender que la noche está avanzada. Quiere decir que los tiempos son finales. Eso dice la palabra, los tiempos son finales. Se acerca el día. Dice la palabra que desechemos las obras de las tinieblas. O sea, el mensaje mío, hermanos y amigos que me escuchan, es tratar cada día de ser mejores para el Señor. O sea, tratemos de ser mejores esposos, mejores hijos, las mujeres mejores esposas, mejores padres,
porque necesitamos cambiar. O sea, cada uno es responsable de sí mismo para poder cambiar la historia de nosotros mismos y de esta sociedad y de las iglesias, porque en la iglesia necesitamos gente de verdad que ame a Dios y tenga esa pasión, ese deseo por ser como Cristo. Amén. Gracias, Ese es pastor. mi- Dios me lo bendiga. Gracias, pastora. Así que- Gracias por estar con nosotros en este programa. Y a usted también que nos siga a través de las redes sociales, Iglesia Catedral de Vida. Nosotros queremos decirlo que nos siga. Síganos a través de este canal, que nosotros traeremos más palabras con el pastor Fidel Matamoro, el cual hoy ha traído a cada uno de ustedes una palabra y la experiencia que Dios ha puesto en su corazón para alcanzar a tantas vidas. Así que Dios me bendiga, muchas bendiciones. Y esta es la Iglesia Catedral de Vida en Génova, Italia. Dios le bendiga. Aleluya. Dios le bendiga. Dios le bendiga.